Estimados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. El día de ayer iniciamos esta, lección, este estudio. Hoy es la segunda parte de un tema que he titulado Aprendiendo de las Águilas. Y yo les decía en la tarde de ayer que muchas veces nosotros, como seres humanos, entrenamos a nuestras mascotas o les enseñamos a ciertos animales alguna actividad muy particular. Pero en dado caso, son los animalitos los que nos enseñan a nosotros como seres humanos. Y de esto precisamente trata esta lección. Estamos analizando el comportamiento de las águilas. Y como lo pudimos observar en la tarde de ayer y como lo vamos a observar también en la mañana de hoy, son varias, son enormes y son muy prácticas estas enseñanzas que nosotros podemos ver a través de las águilas. Así que hoy quiero invitarles nuevamente para que terminemos esta lección y para que de igual manera podamos ver otras 3 enseñanzas que podemos nosotros llegar a establecer a través de estos animalitos, de las águilas. Hablemos en cuarto lugar del cuidado que las águilas le ofrecen a sus polluelos. Ayer pudimos ver cómo las águilas ponen su nido en lo más alto de la montaña. Pero hoy quiero que veamos cómo las águilas protegen a sus hijos, protegen a sus polluelos para evitar depredadores. Ese cuidado va mucho más allá. Y las águilas, hermanos, ofrecen alimento. Las águilas a sus polluelos les ofrecen calor bajo sus alas. Las águilas a sus polluelos les ofrecen seguridad. A veces, hermanos, nosotros pensamos que el cuidado y la protección de nuestros hijos deben limitarse a ofrecerles lo necesario para sobrevivir en este mundo, cosa que así tiene que ser. La palabra de Dios dice que quien no provee para los suyos y para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Una de las responsabilidades que tenemos nosotros como padres es la de proveer las necesidades fundamentales, las necesidades básicas de nuestros hijos: techo, alimento, abrigo, vestuario, salud. Pero más allá de eso, tenemos que también reconocer que nuestros hijos tienen necesidades psicológicas, emocionales y más allá, también espirituales. El águila, hermanos, alimenta a sus hijos de tal manera que, como vimos también en la tarde de ayer, escoge muy bien el alimento que les ofrece. No es cualquier cosa lo que un águila le ofrece a sus polluelos. No es lo primero que se le aparezca. Más bien, como pudimos observarlo, un águila se esmera, se esfuerza por llevar al nido lo mejor que pueda conseguir. Pero además de lo anterior, el águila capacita a sus hijos, a sus polluelos, los
enseña a volar y no solo a alimentarse. Está al tanto de su nido, aunque tiene que salir para buscar el alimento. En todo momento está muy pendiente de aquellos a quienes dejó allá en el nido. Por eso, mis hermanos, quiero que observemos lo que nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 32 y en el verso número 11. Hay varias acciones aquí que son sumamente interesantes, que deberían llamar poderosamente nuestra atención, porque sus implicaciones desde un punto de vista personal y familiar son innegables. Dice, el águila excita a su nidada. ¿Qué implica esto? El águila lo que hace es llevar a sus polluelos para que aprovechen de la mejor manera posible su estancia durante ese cortito tiempo que están allí. Revolotea sobre sus pollos. Entonces me equivoqué, hermanos, discúlpenme. Bueno, de pronto está por ahí, cerquita. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Hay algo sumamente interesante con las águilas y yo no sé si ustedes lo sepan, pero no pocas veces en la Biblia, de forma continua, se nos habla del cuidado que tiene Dios para con su pueblo, del cuidado que tiene Dios para con nosotros, su iglesia. Y la manera como muchas veces esto se lleva a cabo es comparándolo a través de lo que hace el águila con su nido. Dígame, hermana. Es Deuteronomio, perdón, hermanos. Es Deuteronomio 32:11. Muchas gracias, hermano. Como vamos a observar en este momento, y espero no hayan más errores, hermanos, a lo largo de estas referencias se nos quiere enfatizar, porque son continuas, porque son repetitivas, algo sumamente trascendental para nosotros. Esta mañana pudimos escuchar distintos tipos de peticiones. Algunos están pidiendo por su salud emocional. Están pasando por distintas circunstancias. Otros se encuentran de luto, otros se encuentran enfermos, algunos piden por trabajo. Y quién sabe, porque habrán muchos que prefieren callar. Así que tenemos peticiones de todo tipo. Tenemos peticiones muy variadas. Pero ¿qué es lo que quiere enfatizarnos la palabra de Dios cuando nos habla precisamente de esto que leemos en Deuteronomio? ¿Qué es lo que hace el águila con sus polluelos? No solamente los alimenta, no solamente les enseña a volar, no solamente los protege y los cuida. Mientras los polluelos se encuentran en el nido, el águila sabe que son su total o plena responsabilidad. Y por ello mismo responde de manera efectiva, de manera adecuada e incluso de forma sacrificial. Es interesante cómo muchas personas, incluso dentro de la congregación, a veces se escudan en el dinero. Piensan que su seguridad se encuentra en la cuenta corriente que tienen, en la cuenta de ahorros, en la tarjeta que llevan en sus bolsillos. Otros
confían en las posesiones que tienen, en lo bien que les ha ido en la vida. Algunos más en sus estudios, en sus títulos, en los talentos que Dios mismo les ha dado. Pero nosotros los cristianos, ¿en quién debemos poner nuestra confianza? En el Señor, en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Éxodo 19:4. Esta es la primera referencia que me llama la atención. Vosotros, le dice Dios mismo al pueblo de Israel, visteis lo que hice a los egipcios. ¿Qué fue lo que el Señor les hizo a los egipcios? Con 10 plagas los liberó. Y no fueron cualquier tipo de plagas, porque todas y cada una de ellas, o más bien en la gran mayoría de los casos, estas plagas atacaron directamente el corazón, la esencia social, religiosa, particular del imperio egipcio. Por eso miren la comparación. Como los tomé, como el águila toma sus polluelos en sus alas, y así los he traído hacia mí. Hoy quiero que recordemos por un momento cuántas veces Dios nos ha bendecido y de cuántas formas Dios mismo nos ha fortalecido. Es normal, hermanos, es completamente natural que si estamos pasando por circunstancias adversas, pues pidamos a Dios por esa situación. Pero lastimosamente el hombre, el ser humano, es muy olvidadizo. Y el mismo Dios que responde las peticiones que hoy le hacemos es el que ha respondido a las peticiones que antes le hicimos o que le vamos a llegar a hacer. A esto dice Salmos 36, versículo 7. Fijémonos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, por causa de la misericordia de Dios, los hijos de los hombres se amparan. Fíjese lo que dice aquí, bajo la sombra de tus alas. Hay un proverbio muy conocido en medio nuestro que dice, el que a buen árbol se arrima. Pero este es mejor. El que se acerca a la presencia de Dios, amparo tendrá bajo sus alas, en su presencia. Fíjese la comparación de nuevo al águila. Dios nos compara con polluelos, con pajaritos que acabamos apenas de salir del nido. Dios sabe completamente y mucho mejor que nosotros de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades, incluso de nuestras faltas, de nuestros pecados. Pero allí, con su misericordia, nos guarda, nos protege, nos ayuda. No está mal de ninguna manera que hagamos peticiones al Señor por todo aquello que necesitamos. Cristo mismo nos invitó a hacerlo. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Tocad y os será abierta la puerta. Pero también recordemos que no solamente es importante pedir, más importante es agradecer. Porque a veces se nos olvida.
quien pone el plato sobre la mesa. Dice el padre, no, es que mi trabajo, no, es que mi sabiduría, no, es que mi talento, no. Gracias a Dios por la salud que hoy tenemos. Gracias a Dios por la recuperación. Gracias a Dios porque aunque, como veremos un poquito más adelante, tengamos problemas, los vamos a superar. También quiero que observemos lo que se nos dice en Salmos 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Y por qué el salmista cantaba de esta manera? Por una razón básica. ¿Estaré seguro? ¿Dónde? En la cubierta de tus alas. Hermanos, mientras los polluelos estén bajo las alas del águila, nada o casi nada los podrá tocar. No hay nada para esos polluelos más seguro que estar bajo las alas de su señora madre. Y no hay nada más seguro para nosotros que estar en la presencia de Dios nuestro Señor, como hoy lo estamos haciendo. Ahora, quiero hablarles de un segundo principio. Ya hablamos de la protección que ofrece el águila a sus polluelos. Tipo del cuidado que Dios tiene por nosotros, pero ahora hablemos de la renovación del águila. La renovación. Hermanos queridos, a mitad de su vida, el águila debe tomar una decisión trascendental para el resto de su existencia. Y esa decisión es renovarse o morirse. Así de sencillo como suena. En Salmos, capítulo 61, y en el verso número 4, nos dice la palabra de Dios: el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas. ¿Cómo? Te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué es lo que hace un águila? Se rejuvenece. Déjenme contarles que un águila en promedio llega a vivir aproximadamente 40 años de vida. Pero a los 20, es decir, más o menos a la mitad de su vida útil, tiene que renovarse, como lo dice el Salmo. Y usted se preguntará, ¿cómo así que renovarse? Pues permítanme contarles, hermanos, que esa renovación de la que se nos habla allí tiene que ver con que durante aproximadamente 5 a 6 meses, el águila se aísla por completo. Se oculta en la cima de una montaña y le toma casi 6 meses el renovarse de lleno. Permítanme, les hablo de este proceso. Lo primero que tiene que hacer el águila es alejarse a un lugar seguro en la montaña para que allí pueda comenzar a renovarse. Entonces, busca un lugar seguro, busca un lugar lejano, busca un lugar en el cual aislarse. Es como su lugar secreto, donde va a transformarse. Una vez en este lugar, empieza a golpear su pico contra la roca. Y usted se preguntará, ¿por qué el águila hace tal cosa? Porque después de 20 años, su pico comienza a porosearse, a agrietarse,
comienza a volverse inútil y ya no le sirve. Si el águila no cambia, no muda su pico, se va a morir. Y por eso ella misma, dándose golpes contra la roca, lo desprende. Imagínense el dolor. Sangra, por supuesto. Le duele. Pero si no lo hace, muere. Una vez hecha tal cosa, tiene que esperar a que un nuevo pico le crezca, le salga. Y cuando ya lo tiene, atérrense, hermanos, comienza a arrancarse de su cuerpo las plumas, hasta casi quedar completamente desprovista. Nuevamente tiene que pasar por un proceso doloroso, pero necesario para volver a tomar fuerzas. Finalmente, hermanos, espera un tiempo a que vuelvan a nacer sus plumas. Y cuando estas ya están saliendo, ya han crecido un poco, comienza a arrancarse sus viejas garras. Porque ya no tienen el mismo agarre. Porque han crecido tanto en esos 20 años que le impiden, como ave de rapiña, atrapar a su presa. ¿Qué es lo que está haciendo el águila entonces durante estos casi 6 meses? Renovándose. ¿Y por qué se renueva? Porque si no, muere. Este proceso tan largo, tan doloroso, tan negativo, le permitirá al águila extender su vida casi un 50% más. Es decir, ese proceso tan difícil de casi 6 meses le dará la posibilidad de vivir casi 20 años más. Son 5 meses de dolor por 20 años de gozo, de buena vida, o por lo menos de una vida saludable. Entonces, ¿qué nos enseña el águila? A través de ese comportamiento, despojarnos de lo innecesario, de lo inútil, de aquello que ya no nos sirve, por mucho que nos duela, por mucho que sangre el corazón, por mucho que suframos al perderlo. Y en este momento recuerdo aquel pasaje en el libro de Job, cuando comienza la tormenta, porque Dios le dice a Job, Dios le dice a su profeta, ve a la tierra de Nínive, pero huye en dirección opuesta hacia Tarsis, hacia España. Oiga, y se suben al barco y comienza la tormenta. Y cada uno de ellos comienza a orar a sus propios dioses, ¿recuerdan? Y el mismo profeta es el que dice, yo soy el culpable de esta situación. Arrojadme por la borda, si es que quieren, ¿qué? Sobrevivir. Jonás, es el profeta Jonás, gracias. Hay otro error, pero vea. Oiga, hermanos, a veces nos toca como Jonás, hacer lo que le hicieron a Jonás, porque donde no nos deshagamos del Jonás que llevamos en nuestra barca, vamos a hundirnos. A veces ese Jonás es una mala amistad. A veces ese Jonás es una mala pareja. A veces ese Jonás incluso puede ser nuestro trabajo, una mala decisión. Pero ¿qué hace el águila? Aunque le duele, aunque sufre, aunque seguramente le fastidia,
se deshace de lo que no le sirve. ¡Qué tremenda enseñanza! Y miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4, 22 al 24, hablando de esto mismo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué es lo que hace el águila? Se despoja, se desprende, se arranca incluso. Despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? El que está viciado de deseos engañosos. El hombre de pecado, el hombre de maldad, el hombre viejo que solo busca complacer su propia carne. Pero no termina allí el texto, añade el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos con un nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad por la verdad. Después de 5 dolorosos y largos meses, cuando sale el águila, hermanos, de su cueva, es un animal completamente renovado y listo para vivir 20 años más. Muchas veces necesitamos eso en nuestra vida, transformarnos, renovarnos, adquirir nueva energía y fortaleza. Pero no lo vamos a hacer si no nos despojamos de todo aquello que no nos sirva. Las águilas nos enseñan entonces que como personas necesitamos no pocas veces renovarnos, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual, a despojarnos del pecado, de lo inútil, de la maldad, para ser mejores como personas, para ser cristianos fructíferos. En Isaías, en el capítulo 40 y entre los versos 30 a 31, fíjense lo que dice para terminar mi lección. Isaías 40, 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Hoy en día, ¿cómo son los muchachos? Se las saben todas. Hoy en día, ¿cómo son los muchachos? Los machachos, mejor dicho, los dueños del bar, del club. Pero aquí, ¿qué dice la Biblia? Se fatigan, se cansan, flaquean, caen. Escuchemos al Señor, jóvenes. Pero, y vea el contraste, pero los que esperan en Jehová, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el águila cuando se transforma, cuando se arranca lo que no le sirve? Dice, tendrán nuevas fuerzas. ¿Y qué harán? Levantarán, se elevarán. ¿Cómo lo hacen qué? Las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermanos, se los digo yo que voy a un gimnasio. Después de 2 kilómetros, ya quiero botar la toalla, pero toca hacer 1 kilómetro más. Y uno se fatiga y uno se cansa, pero es que yo ya no soy un muchacho. Las águilas nos enseñan a renovarnos. Pero además, hermanos queridos, hablemos de una impresionante decisión que toman las águilas. Y que esta mañana, donde hemos obtenido, donde hemos escuchado, donde hemos pedido a Dios por fortaleza, por ayuda, por trabajo, por salud, por ánimo, entendamos lo que hace el águila. Nos va a servir muchísimo. Muchas aves, cuando ven cerca una tormenta, porque los animales presienten, ellos como que sienten eso, ¿qué hacen la mayoría de las veces? Huyen, buscan un lugar seguro, se alejan. Pero lo interesante, mis hermanos, es que el águila hace algo
completamente diferente. En lugar de huir de la tormenta, en lugar de alejarse, ¿saben qué hace? La espera. Y no solamente la espera de frente, la enfrenta, se dirige hacia la tormenta y vuela por encima de ella para superarla. Así que mientras todos abajo están muertos de miedo con el huracán, el águila está por encima de él, porque los vientos la impulsan para que pueda planear. ¿Qué nos enseña este comportamiento del águila? ¿Qué podemos aprender de las águilas acerca de eso? Dice Jeremías 49:22, he aquí, fijémonos, como el águila, ¿qué hace el águila? Sube, vuela, extiende sus alas. Hermanos, nosotros muchas veces solemos ocultarnos de los problemas. Nosotros muchas veces cuando vienen las dificultades, ¿qué hacemos? Nos asustamos. Incluso, no pocas veces, comenzamos a lamentarnos o a renegar de nuestra suerte. Pero fijémonos lo que hacen las águilas, mis hermanos. No solo esperan la tormenta, vuelan hacia ella, la rodean y se elevan por sobre ella. Y con ello aprovechan el viento, la fuerza de esa tormenta, para planear, gastando la menor fuerza posible. Qué gran enseñanza, hermanos. Porque mientras todos los demás animales huyen, mientras las demás aves buscan seguridad, las águilas nos enseñan a enfrentar nuestras propias tormentas de la mejor forma posible. Y por eso ahorita hablábamos, cuando vienen a nosotros las tormentas, las adversidades, los problemas, las calamidades, muchos, lastimosamente, se desaniman, ¿cierto? Otros reniegan de su suerte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y no pocos se apartan de la fe, como si Dios fuera el culpable. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Mire, hermanos, el próximo domingo, Dios nos guarde, pero aquí volveremos a hacer peticiones, volveremos a tener necesidades, volveremos otra vez a buscar la presencia de Dios, porque algo nos estará pasando. Y si esperamos 15 días, otra vez. Y si esperamos un mes, otra vez. Siempre habrá ¿qué? Necesidades. Problemas, necesidades, dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. No dijo teman, no dijo lloren, no dijo desanímense, no dice aléjense, no, confíen. ¿Confíen en qué? En Dios. Yo he vencido al mundo. Jesús nos enseña a vencer el mundo. Las águilas nos enseñan a enfrentar las tormentas que tengamos. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las calamidades, tratemos de recordar a las águilas, porque cada nuevo problema traerá una gran enseñanza también. Y la dependencia en Dios para estar más cerca a Él. Así que asumamos los retos con firmeza y con decisión. Pero más allá de ello, como hacen las águilas, saquémosle provecho a los problemas. Tratemos de que los problemas nos catapulten para ser mejores como personas o incluso como creyentes. En Romanos 12:21 el apóstol Pablo lo presenta así: no seas vencido por lo malo, sino más bien vence con el bien al mal. Aquí hay una confrontación. ¿Qué es lo que quiere el mal? Vencerme. ¿Qué es lo que quiere la tentación? Que caiga.
¿Qué es lo que quiere el pecado? Apartarme. Pero yo puedo vencerlo. Si no fuera así, no lo diré aquí. ¿Podemos vencer el mal? Sí. Esta mañana, como casi nunca, me levanté súper temprano y me llamó la atención un pensamiento de este actor Wayne Johnson, La Roca. Decía así: lo fácil, ya lo hice. Lo difícil, lo estoy haciendo. Lo imposible, ya lo superaré. Y pensaba en esto. ¿Qué actitud, hermanos? Todo está ¿en dónde? En nuestra mente o en nuestro corazón. Sí, hay problemas duros, hay situaciones difíciles, hay aflicciones tremendas, pero nos vencen ellas o las vencemos a ellas. ¿Y cómo las vencemos? ¿Cómo vencemos el mal? Con el bien. Así que, hermanos, en conclusión, son muchas y son de verdad preciosas las lecciones que podemos aprender nosotros a través de las águilas. ¿Qué nos enseñan las águilas? A ser valientes, a ser esforzados, a renovarnos a sí mismos. No que nos digan, ay, usted tiene que... No, a cambiar por decisión propia. No esperemos a que nos lo digan. Ay, mira, tú estás mal en esto. No, descubrámoslo y cambiemos. Pero ¿qué más nos enseñan? Lo vimos ayer. A cuidar nuestros pequeños, a estar más cerca de lo alto, de la presencia de Dios, a vivir en las alturas, a no permanecer a nivel de la faz de la tierra, a cada día volar más y más allá. Dios, hermanos, nos ayude para que estos 6 principios que aprendimos, tanto el día de ayer como la mañana de hoy, podamos aplicarlos. Y que eso que son las águilas, podamos ser también nosotros. Muchísimas gracias, hermanos, por su amable atención. Dios les bendiga.